está más en ese sentido, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Ya, de todas maneras les voy a comentar un protocolo de investigación para Ya, que si no es con ese lugar, vayamos pensando qué otros lugares o si podemos hacer proyectos más pequeños también, ya, quizás hasta de manera individual, porque no sabemos, como usted dice, si realmente vamos a poder volver a las clases presenciales o si esto va a seguir hasta concluir el semestre, ¿no? De todas maneras, vamos a cumplir nosotros con las exigencias de la materia. Tenemos ya, una pauta. Todo esto pide el requerimiento del metodológico del proyecto de investigación en relaciones públicas. Es una pauta que me ha pasado la licenciada María también, con la que incluso se hacen sus trabajos finales. Entonces, a mí me interesa mucho que ustedes puedan aplicar esta pauta a manera de ejercicio para que ya tengan un antecedente cuando vayan al momento de la tesis, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos acá, bueno, estas preliminares, carátula, agradecimientos, dedicatorias, abstract, índice, introducción y demás. No los vamos a comentar por ahora porque son puntos que se hacen una vez concluido el trabajo, ¿ya? Nosotros en esta primera parte de la metodología vamos a trabajar lo que está marcado con amarillo, pero quiero que ustedes dimensionen el trabajo, como es un proyecto de investigación. Entonces va a tener un capítulo 1 que nos hable del problema que estamos investigando, va a tener un capítulo 2 que hace al fundamento teórico conceptual, va a tener un capítulo 3 que es un marco de referencia o un marco empírico, como se llama, si es que hacemos en un lugar específico, como en la clínica u otro. Un capítulo 4, que es un capítulo bastante importante, que hace a los análisis de los resultados obtenidos por las técnicas aplicadas, ¿no? No vamos a hacer nosotros un capítulo 5 con planificación de algún proyecto para la mejora, porque eso correspondería a otra materia, de pronto a planificación en relaciones públicas o planificación de proyectos sociales, etcétera. Nosotros culminamos nuestro trabajo de investigación solo investigando, es decir, presentando el informe de resultados de las técnicas aplicadas. Pero para llegar a ese momento tenemos que hacer todo un recorrido, ¿no? Que nos da el protocolo o pauta metodológica. Entonces la pauta se va a constituir en ese documento guía que nos va a decir el paso a paso, el punto a punto a seguir. ¿Está bien? Esto yo les voy a dejar, obviamente, la plantilla suelta también en la plataforma para que ustedes la tengan como guía. Entonces, ahora les ya, voy a comentar los puntos que están marcados con amarillo. Entonces, ya habíamos hablado de los criterios para elegir el problema previo desarrollo de la pauta, ¿cierto? Entonces, tenemos que considerar la correspondencia con el ámbito de estudio. Habíamos dicho que de preferencia nuestros trabajos caigan en el área de las relaciones públicas, tocando cualquiera de los intangibles: imagen, identidad, comunicación, cultura, clima, ¿no? Aquel que sea viable para nosotros en un contexto organizacional. Porque habíamos indicado también que en relaciones públicas de manera obligatoria debemos trabajar en contextos organizacionales, es decir, con organizaciones y su relación con los públicos. Que sea de actualidad, que haya beneficios y beneficiarios, que haya una posibilidad de acceso a la información, que es lo que estaba conversando María Inés, la posibilidad de hacer en algún lugar. Si no hay esa posibilidad, si no hay la puerta abierta para entrar a recoger información, es imposible, ¿no? Y la viabilidad, que en realidad es una afirmación de que sí hay disponibilidad para llevar adelante la investigación considerando todos sus recursos, ¿no? Desde el factor tiempo, factor información, factor económico, etc. Eso ya lo habíamos considerado. Pero en caso de hacer un proyecto individual, habría que volver a reconsiderarlos para un tema que sea más sencillo manejarlo desde nuestras casas, dado las circunstancias de cuarentena, ¿no?
Sí. Pasando la pauta y viendo los puntos que les había marcado con amarillo, teníamos como primer punto, primer capítulo, el planteamiento del problema. Este capítulo tiene varios puntitos a desarrollar. Entre esos, la situación problemática. En investigación, siempre se parte de un problema, de la detección de un problema. Por eso yo le indicaba a María Inés que le pregunta a la licenciada Belén qué problema se podría trabajar en la clínica, siempre y cuando el problema caiga en el campo de las relaciones públicas, ¿no? Entonces, hay que identificar una situación problemática. La situación problemática me da pie a llevar adelante la investigación. Entonces, ahí voy a tener que la situación problemática es la descripción. También puede ser el planteamiento o el desarrollo de los antecedentes del problema. ¿Qué incluye? Incluye el relato de la realidad de investigar, partiendo de lo general o lo específico. Es decir, puedo empezar a describir el problema indicando los antecedentes de creación de la empresa. Si hacemos en la clínica INCOR, diremos, ¿no? La clínica INCOR se ha creado en el año 1990, iniciativa de un grupo de médicos, etcétera, etcétera. El rubro en el que se desempeña es el rubro de la salud. Ofrece tales productos en caso de que haya productos como tales o si no los servicios, ¿no? Los públicos con los que se relaciona son pacientes de manera abierta o son pacientes que vienen del seguro por referencia, etcétera, ¿no? Ya dependerá de las características de los públicos. Hasta acá hacemos un relato de la organización con información que nos provee la organización. Esta información no es inventada, sino que se puede conseguir a través de una entrevista o a través de documentos institucionales que me provea la empresa, ¿cierto? Una vez que tengo esos antecedentes dichos, que he puesto en contexto al lector de qué empresa estoy hablando, igual si es otra empresa, si es la universidad, igual decir la universidad ha sido creada, se mueven estos rubros, se relaciona con estos públicos, su desempeño en cuanto a los productos y servicios que oferta es etcétera, hacer un antecedente, ¿no? Después de eso pasamos a indicar de manera supuesta las dificultades que tendría esa organización con sus públicos en el marco del tema o problema definido. Es decir que si queremos hacer una investigación de clima organizacional, por ejemplo, sabemos que el clima maneja 9 variables, desde el salario, la motivación, los incentivos, el grado de participación, la comunicación, etc. Son 9 las variables del clima. Tendríamos que indicar que en esta organización los empleados no se sienten a gusto porque no tienen una política de incentivos, etcétera, etcétera. Habría que ahí desarrollar los problemas de manera supuesta. La investigación nos dará la razón o no nos dará la razón. ¿Se entiende ese punto? Sí, sí, le sé. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. La extensión de este punto, como tomamos información para los antecedentes, más o menos tiene que ser 1,5 páginas. Es decir, tenemos que hacer un relato indicando qué empresa es, con qué público se relaciona y eventualmente qué problemas tienen, que esa sería la situación problemática, que nos llaman a nosotros como relacionistas públicos a investigarlos para poder entenderlos y después ayudarlos, ¿no? Esa es la idea de la investigación, que nos dé pautas para la mejora. ¿Está bien? Entonces aquí necesariamente debemos referenciar o referir las fuentes de información consultadas. Si hicimos una entrevista con la licenciada Belén, decir cuándo hemos hecho la entrevista, con qué tema, si hemos hecho entrevistas con otras personas, si hemos visto noticias del periódico o de cualquier más media, si hemos tomado estadísticas, es decir, este relato de dónde ha salido, porque no puede salir de nuestra cabeza. ¿Ya? Porque estamos describiendo un problema en la realidad. Así se cumple esta situación problemática.
Por eso es importante tener definido nuestro lugar y el problema. Si no tenemos eso, no podemos correr con el cumplimiento de este punto. ¿Está bien? Listen, disculpe, y si optáramos por trabajar con una clínica INCOR, la situación problemática podría ser eso, el tema del coronavirus actual. No, tendría que ser un tema que caiga en el campo de las relaciones públicas. No olvidemos que la materia es investigación en relaciones públicas. O sea, el coronavirus como tal no lo podemos investigar. No, claro, claro, no conozco como el tema de coronavirus, sino cómo ellos van a manejar el Departamento de Relaciones Públicas, cómo va a manejar, por ejemplo, ese tema. Por ejemplo, ella ahorita está encargada de eso, ¿no? Están viendo todo lo que es Ahí podríamos trabajar el tema de la gestión de la comunicación en tiempo de cuarentena o coronavirus, pero gestión de la comunicación. ¿Cómo se va a hacer? Pues sabemos que comunicación es un término amplio, ¿cierto? Que va a implicar varios proyectos de por medio. Entonces, ¿cómo se va a gestionar todo eso? Eso sí se puede investigar en este tiempo de pandemia. ¿Cuál va a ser la relación de la clínica con sus pacientes, con los familiares, con los empleados? También se podría hacer una cuestión de gestión, valga el término, de la cultura organizacional. ¿Cómo ha cambiado su cultura, es decir, la manera de hacer sus cosas en este tiempo? Entonces hay que ver desde esa perspectiva. Me parece a mí mejor el tema de comunicación, porque me imagino que están en eso, ¿no? Comunicación, como les digo, es un término amplio. Se puede hacer muchas cosas. ¿Qué proyectos están llevando adelante, por ejemplo, para que sus pacientes no se asusten, no entren en pánico? O sea, todo sobre la pandemia en términos de comunicación. Eso sí lo podemos hacer. ¿Está bien? Sí, está bien. Después tenemos un segundo punto que es la formulación del problema. Todo siempre viendo nuestro contexto o lugar de estudio y el problema, ¿no? Eso implica la situación con nuestros públicos. El problema puede hacerse de dos maneras. O se lo hace como afirmación, declarando el problema de la organización entre sus públicos e indicando las variables implícitas en el problema. O sea, lo podemos redactar como un texto en prosa o lo podemos decir solamente como un interrogante, ¿no? Por decir, ¿cuál es la gestión que hace la gestión de comunicación que realiza la clínica INCOR con sus públicos en esta cuarentena? Por decir algo, ¿no? Lo podemos afirmar haciendo como un texto declarativo o lo podemos hacer como un interrogante. Cualquiera de los dos. Solo uno. ¿Ya? En el punto 1.1 ya habíamos descrito toda la problemática, ¿cierto? Acá podríamos hacer una afirmación en síntesis de la existencia de esa problemática o hacer lo mismo, pero con una interrogante. Solo una interrogante. Tenemos el punto 1.3. Vamos avanzando en la formulación de los objetivos de investigación. Tenemos dos tipos de objetivos, el general y los específicos. Recuerden que son objetivos de investigación y de investigación en relaciones públicas, ¿ya? No son objetivos de planificación de un proyecto, es decir, en nuestros objetivos no vamos a poner, ¿no? Desarrollar políticas para la prevención, realizar cartillas informativas, reunirnos periódicamente no. La investigación me lleva a conocer una realidad, a conocer en primer lugar. Con los insumos de esa investigación yo podré mejorarla, pero en este momento lo único que queremos es conocer, ¿ya? Entonces podríamos decir, describir el grado de conocimiento de los públicos respecto de tal, ¿no?
determinar las nuevas o las políticas de relación de la clínica INCOR en esta situación, etc. ¿Está bien? O sea, queremos conocer la realidad. No queremos mejorarla en este primer momento. ¿Qué consideraciones debemos tener para formular los objetivos? Primero, tenemos que tener presente que los objetivos son los propósitos finales de la investigación. En el apartado de conclusiones, indicaremos si los cumplimos o no, si su cumplimiento fue total o fue parcial. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con lo que pongamos en nuestros objetivos, porque de eso tiene que darnos cuenta el informe final. El informe final de investigación va a decir, los objetivos se han cumplido en esta medida, aquí está toda la información recogida objetivo por objetivo, o definitivamente no se han cumplido, lo que va a invalidar nuestra investigación, ¿no? Su formulación inicia con un verbo en infinitivo, terminación ar, er, ir. Puedo utilizar describir, explicar, determinar, definir, citar, nombrar, etc. Hay 1000 verbos, ¿ya? Los que no puedo utilizar son unos cuantos verbos que son bastante ambiguos y muy abarcadores, como investigación, por ejemplo. Todo es investigación. No puedo poner investigar porque todo el proceso es una investigación. No puedo poner conocer porque todo me lleva al conocimiento. Investigar, conocer, estudiar, saber, descubrir, no puedo utilizar. Los otros sí. Hay una taxonomía de verbos que les voy a colgar en plataforma de un autor muy conocido en el ámbito educativo que es Bloom. Él clasifica los verbos y dice, si quiere analizar, ponga estos verbos. Si quiere describir, ponga estos verbos. Y así va clasificando sus verbos y a veces es útil tener como referencia. Asimismo, los objetivos deben ser medibles y observables. Es decir, que yo los pueda encontrar en la realidad. Por ejemplo, si yo digo, si yo pongo como objetivo describir cuán transparente es el alma de los niños, ¿será que puedo conseguirlo en la realidad? No, no lo voy a conseguir. Pero si digo medir el grado de conocimiento de tal público respecto de tal tema, sí lo puedo hacer. Le puedo aplicar un cuestionario, ¿no? Le puedo hacer un test que me diga si sabe o no sabe. ¿Está bien? Entonces los verbos son medibles y observables a través del uso de las técnicas. Un punto importante es que no se debe explicitar la técnica de investigación a utilizar en la redacción del objetivo. Es decir, no voy a poner de manera literal encuestar para conocer tal cosa, o entrevistar, u observar. No se puede poner eso. Ya sé que voy a utilizar técnicas, pero no las voy a escribir. Los objetivos deben estar ordenados de manera lógica y secuencial. Entonces, el secuencial quiere decir que el objetivo que debe ir en el número 1, se lo coloque ahí, siguiendo con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, pero que no haya, entre comillas, una ensalada de objetivos, que los coloque donde quiera, ¿ya? Lo uno me debe llevar a lo otro. Porque recordemos que con los objetivos específicos vamos a conseguir nuestro objetivo general. El objetivo general es un solo objetivo. Y los objetivos específicos deben ser 4 como mínimo y 6 como máximo. ¿Ya? El objetivo general se corresponde con el planteamiento definitivo del problema, es decir, con esa pregunta importante que nos hacíamos en el anterior paso, y los objetivos específicos se corresponden con las preguntas de investigación, que las vamos a relacionar de manera adicional como preguntas orientativas para guiar nuestra investigación.
Entonces, todo esto nos va a servir para formular los objetivos general y específicos de manera correcta. ¿Está bien? Entonces, podríamos describir, por decir, describir el perfil del público con los que se relaciona la clínica INCO. Ahí quiere decir que va a haber un apartado en mi investigación que me va a decir estas son las características de los públicos con los que se relaciona la clínica, por decir algo, ¿no? Citar, podríamos poner las normativas de salud que regula la actividad de la clínica. Quiere decir que en mi investigación voy a encontrar un apartado que me hable de eso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre los objetivos? No, lista en ninguna. Ya, muy bien. Tenemos un siguiente punto que es la justificación de la investigación. En la justificación tenemos la exposición de razones para llevar adelante la investigación. ¿Por qué queremos llevar adelante la investigación? En este lugar, con estas personas y con este tema, ¿ya? De 1000 temas que tenemos para elegir, elegimos estos. De muchos contextos organizacionales a los que podríamos acudir, elegimos este, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Hay una justificación teórica que obliga a poner que el tema primero corresponde con el área de estudio. Lo que le decía antes a Marinés, no podemos hacer el tema de coronavirus suelto, pero sí lo podemos tocar de manera implícita hablando de gestión de la comunicación en tiempos de pandemia, por decir algo, ¿no? Corresponde el tema que estamos trabajando al área de estudio, es decir, corresponde a las relaciones públicas. ¿En qué medida va a aportar con un conocimiento o va a enriquecer el área de estudio? ¿Ya? Entonces, la justificación teórica nos remite a hablar sobre eso. La justificación social, Lice, sí, adelante. disculpe una preguntita. El punto número 1.4 era lo de la población de los objetivos, perdón, la Sí, anterior plantilla. sí. De pronto esté en mala numeración, lo vamos a verificar con la Porque lo pauta. tengo como uno. Ah, ya. ¿Ya? Pero pensé que que me faltó una. Sí, Ya, yo Lice. estaba pensando lo mismo. Ya, lo vamos a Creo que verificar está de mal la todas numeración. maneras con la pauta metodológica. ¿Ya? Tenemos, como les decía, la justificación social. ¿A qué beneficios y qué beneficiarios va a reportar la investigación? O sea, ¿en qué medida va a ayudar en algo la investigación? Tenemos una justificación práctica que indica cómo los conocimientos en relaciones públicas ayudan a resolver problemas en el ámbito práctico de las relaciones públicas. O sea, cómo los conocimientos adquiridos en las aulas se aplican en ese ámbito organizacional que ya es la vida real, si ustedes quieren entenderlo así. Deja de ser aula y esos conocimientos obtenidos en las aulas las llevamos a un ámbito práctico. La justificación metodológica hace referencia a que el trabajo es válido y confiable porque ha sido realizado con métodos, con una pauta metodológica, con técnicas. No ha sido un trabajo inventado, no ha sido un trabajo sacado de la internet así nomás, sino que ha sido un trabajo de primera mano, ¿no? Es decir, conseguido por el investigador mismo a través del uso de métodos y de técnicas de investigación. Es decir, que ustedes como investigadores van a diseñar sus cuestionarios de encuestas, sus cuestionarios guías de entrevistas, sus listas de observación, etc. Y ustedes mismos van a conseguir esa información. La justificación individual hace a los intereses y motivaciones personales de cada uno de ustedes en cuanto a conseguir conocimiento en el área o en el tema que se decide hacer. ¿Está bien?
Sí, Lisa. A ver, necesito ver acá. Lisa, En el punto 4, todo esto que está que explicando. decían que nos habíamos saltado, evidentemente nos hemos saltado en la lámina, pero refiere a la delimitación de la investigación, ¿no? En las láminas está bien la secuencia, solamente que yo la salté, y es el punto de la delimitación de la investigación. La delimitación procede con la delimitación espacial, lugar específico de realización del estudio, dónde voy a hacer mi estudio. Seré en la clínica INCOR, donde de pronto tiene varias sucursales la clínica. ¿Cuál es el lugar específico? El tiempo de investigación. Y bueno, en la delimitación temática y sustantiva se hace igual una declaración de cuál es el foco de nuestro tema y qué metodología científica se va a utilizar. Entonces, la delimitación es un punto que se lo cumple a manera de referencia, sin explayarse mucho. Donde debemos explayarnos es en la justificación. ¿Está bien? Sí. ¿Querían preguntar algo de esta parte? Dicen, todos los puntos que está exponiendo son para la próxima clase. Sí, exactamente. Son para la próxima clase en una primera versión. Obviamente el trabajo de investigación se va construyendo, ¿no? No es que me sale al 100% bien y en limpio la primera vez que lo hago, ¿no? Es un primer borrador, vamos a ir construyendo nuestra investigación, pero es nuestro punto de partida. Si no lo hacemos, nunca vamos a tener un punto de partida, ¿cierto? Paralelamente a esto, Listen, y una pregunta. adelante. El archivo que está en plataforma es solo para elegir el tema de investigación, ¿cierto? Sí, No hay que subir ahí. exactamente, exactamente. Ahí solamente Ok. ustedes me decían qué tema. Entonces, yo les voy a comunicar al final de la tarde y también quisiera que ustedes lo piensen si es que se puede hacer de forma individual o si realmente lo vamos a poder llevar adelante en la clínica. Quiero conversar también con la licenciada María, que es la coordinadora del área, para ver cómo lo trabajamos, sobre todo por la imposibilidad de hacer las encuestas, de hacer las entrevistas, ¿ya? Pero vayamos pensando en todo esto. Como les decía al inicio, sea de manera individual o sea de manera grupal, igual lo vamos a hacer. Claro que si lo hacemos de manera individual van a ser otros temas y va a ser a manera más de ejercicio. Sí, Luciana. Ya tenemos nuestro grupo, que somos los que estamos conectados justamente. ¿Ya? Y estábamos decidiendo por lo que dijo Marinés, o sea, de trabajar con la clínica INCOR sobre el tema de gestión, cultura y organización. Sí, sí, no, me parece súper. Por eso les digo, eso hay que consolidarlo para ya meternos de lleno y empezar a trabajar. O sea, no habría problema. Ok, entonces, eso es, ¿no, Mariana? O sea, vamos a trabajar con eso. Sí, ustedes, Sí, como les o sea, digo, piénsenlo, piénsala bien. A mí me parece más factible el tema de gestión de la comunicación, por lo que le escuché decir a Marinés, que están viendo cómo hacer con las Ok, cosas, también. todo eso. Pero el tema que decidan que caiga en el campo de las relaciones públicas y que les dé chance de hacer unas encuestas, aunque sea por internet, unas entrevistas a través de Zoom, lo que sea, que les permita obtener información, está bien. No hay ningún problema. Dicen, pero el tema de gestión, cultura organizacional, ¿y cómo sería exactamente ese trabajo? ¿Cómo se modifican los protocolos de trabajo? Porque la cultura organizacional es cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no ve? Es el know-how de la empresa. ¿Qué trabajo hacen y cómo lo hacen? Todo eso es cultura. Entonces, ¿cómo han sido modificados la forma de trabajar en la clínica debido a esta pandemia? Eso lo podrían hacer una investigación desde adentro, ¿no? De pronto haciendo una entrevista a un médico, a una enfermera, a un personal de servicio, ¿no? Eso ya lo veríamos. Ya, listo. Pero se puede hacer eso.
Paralelamente a esa primera parte, debemos ir viendo un marco teórico conceptual. Para esto pueden acceder a páginas web, pueden acceder a libros, o sea, es información que ya está disponible, que ustedes la obtienen y la organizan. Este es como un soporte teórico a su investigación. Si deciden hacer el tema de cultura corporativa, su marco teórico versará sobre cultura corporativa. Si deciden hacer el tema de gestión de comunicación en tiempos, entre comillas, de crisis o de pandemia, su marco teórico versará sobre eso, ¿cierto? Entonces, nomás ir tomando las referencias bibliográficas y demás que ya están disponibles en fuentes en internet, en fuentes impresas, en todo tipo de soporte y tomarlas. No es información de primera mano, es de segunda mano. Recogemos lo que los autores ya han dicho, ¿no? Y tenemos también un capítulo 3, que este capítulo es bastante importante, que es el marco empírico o el marco de referencia. Si vamos a hacer de la clínica INCOR, tendríamos que exponer en todo este capítulo todo lo que es la clínica INCOR. Ya en extenso, no a manera de resumen como lo hacíamos en la exposición de la situación problemática, sino aquí ya contar un poco de su historia, decir cuáles son sus antecedentes legales, su razón social, con qué público se relacionan, qué políticas tiene, es decir, todo, explayarnos sobre la clínica. ¿Está bien? ¿Qué preguntas tienen hasta acá? Porque como les digo, si van a trabajar entre las 3 personas, que me parece bien, creo que Alexander se desmarcó, no lo vi en clases ni la otra vez ni ahora, pero no sé, nosotros igual sigamos llevando adelante la materia, a objeto también de no perderla, porque es tiempo invertido y todo. Entonces nosotros sigamos cumpliendo. A mí me pide reportes semanales la licenciada María, yo le entrego con quienes participan, todo. Entonces no tengan pena por eso. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí teníamos la pauta metodológica y les decía que esta primera parte que les he explicado es esto que está marcado en amarillo, ¿no? Hacemos eso, le damos el visto bueno, formulamos los objetivos, hacemos las delimitaciones, justificaciones y todo lo requerido y vamos al punto 1.6 hasta el 1.12. Así vamos a ir avanzando, avanzando, avanzando. ¿Ya? Paralelamente ustedes, como les decía, están haciendo su capítulo 2 y su capítulo 3. Y el capítulo 4 ya es cuando hayamos hecho nuestra aplicación de técnicas. Si las tabulamos, cómo trabajamos el proceso del tratamiento de la información, eso ya es cerca al final de la materia. ¿Está bien? ¿Qué preguntas tienen chicas en este momento? Una pregunta, ¿la justificación se hace de manera puntual o es simplemente en un solo texto? No, la justificación se hace punto por punto. Ustedes van a poner un título que diga justificación, más abajito, justificación teórica y habla. Subtítulo, justificación social y habla, ¿ya? Como les digo, este protocolo es como un índice que debe ser rellenado. Entonces ustedes no van a mover nada de este índice, simplemente van a ir rellenando punto por punto. Ya. La manera que hay que redactar es en tercera persona. ¿En primera persona? No, en tercera persona, siempre utilizando el se por delante. Se dice, se expone, se explica, se desarrolla el presente tema, etc. Nunca decimos yo, nunca decimos nosotros, nunca decimos pensamos. En vez de decir pensamos, se dice se piensa. ¿Está bien? En vez de decir queremos o concluimos, se concluye. ¿Sabes? Siempre en tercera persona. Entonces, les voy a dejar este material en plataforma y queden ustedes asegurarle a la licenciada Belén que les colabore en esto, en el proyecto que ustedes quieran.
y ya hasta más tardecito vía WhatsApp nomás nos comunicamos y lo confirmamos. ¿Está bien?